buenas tardes. Son las 2:02. Vamos a comenzar la videoconferencia y el foro virtual de esta semana, dándoles a todos y a todas como la bienvenida de nuevo. Ya vamos en la mitad de lo que es este segundo seminario. Hemos estado hablando de diferentes problemas que afronta la universidad en las regiones desde esta perspectiva, que es la perspectiva espacial, en la cual lo que hacemos énfasis es en entender que el espacio es relacional y que las personas que estamos en los diferentes espacios, en las regiones, nos relacionamos de determinada manera, teniendo en cuenta como las configuraciones territoriales. Hoy tenemos, y esta semana hemos estado entonces trabajando el tema del conflicto, de las prácticas, de las territorialidades, bueno, de todo lo que ustedes han observado, tanto en el podcast que elaboramos como en el documento que elaboró la profesora Clara Inés Aramburu, que se encuentra aquí a mi lado, y más o menos al igual que las ocasiones anteriores, durante los primeros 20 o 30 minutos, va a responder como preguntas y algunas observaciones que nos han llegado por intermedio de los tutores, y posteriormente yo en mi papel de moderador voy a mirar por el chat qué tipo de preguntas se van haciendo, las voy agrupando y se las voy a pasar a la profesora. Más o menos estamos pensando que vamos a trabajar hasta tipo 3 de la tarde. Bueno, entonces gracias Clara por aceptar. Gracias Alejo. Bueno, buenas tardes para todos. Primero que todo, pues agradecerles a ustedes el interés en el tema, específicamente en este de conflicto, territorio, poder e institucionalidad. Voy a tratar en segundo lugar, pues de responder en la medida de mis posibilidades a las preguntas que ustedes me hacen, porque también eso depende no solo de mis capacidades, sino también de las investigaciones que yo haya hecho y las elaboraciones que haya podido, pues, como organizar alrededor del tema. Bueno, entrando concretamente a las preguntas que recibí, pues, que me pasó Alejandro, el profesor Alejandro, hay como 3 cosas concretamente. Una de ellas era la pregunta por las herramientas de investigación, cómo dotarse de unas formas de investigación del territorio y específicamente en la comprensión de cómo diferenciar la producción de las territorialidades. En segundo lugar, hay otro conjunto de preguntas alrededor del tema del poder y del territorio, específicamente relacionado con preguntas que vienen directamente de las regiones, es decir, por qué una región se denomina de una manera cuando en realidad a su interior estamos hablando, por ejemplo, de por qué Oriente hay uno lejano y hay otro cercano, o por qué otras realidades regionales son llamadas de formas que la gente como que no se identifica con ellas. Entonces ahí vamos a ver que hay unos problemas relacionados como con unas posturas y unas tensiones de poder, y en ese punto vamos a tratar de contestar una pregunta también muy concreta que me hicieron alrededor de algo que yo dije en el podcast, y era que el poder circulaba relacionado pues como con una afirmación que hace Foucault y que a mí me parece que es una manera pues muy gráfica, por decirlo menos, de entender el poder de otra manera distinta y mucho más compleja que una relación de subordinación o una relación dual, dónde está el poder y dónde no está el poder, o los que tienen el poder y los que no tienen el poder. Bueno, ese es como el segundo bloque. Y el tercer bloque se refiere específicamente a preguntas relacionadas con la producción de las nuevas espacialidades. Es decir, no solamente cómo se analizan, se entienden, sino que da origen a esas nuevas espacialidades. Entonces esas son pues como los 3 grandes bloques los que yo me voy a ubicar en estos primeros 20 minuticos. Bueno, con relación a los aspectos metodológicos, la pregunta es muy interesante porque
es la pregunta de cómo investigar en ciencias sociales y también cómo nosotros como profesores en las distintas regiones podemos entender a qué nos estamos enfrentando. Entonces no es solamente entendernos como investigadores, sino también como profesores que nos ubica a nosotros en distintas regiones alrededor de dinámicas regionales muy particulares. Entonces, ¿qué clave nos permiten analizar esas diferencias entre las territorialidades que se producen, por ejemplo, en Oriente, en Urabá, en Occidente, en Bajo Cauca, en Magdalena Medio, o donde ustedes pues estén y conozcan pues mucho más específicamente la realidad de cada una de las regiones? Y bueno, lo más importante, pues considero yo que para entender un territorio y dentro de él sus diferencias es primero tener una pregunta. O sea, cuando uno llega a un territorio, así sea que lo esté investigando o que esté trabajando en él, uno se hace una pregunta muy concreta alrededor de ese territorio. Y la pregunta por lo general está relacionada con ¿cuáles son las diferencias? Porque inmediatamente uno nota que hay diferencias. En la primera conversación, en las primeras estancias de uno en una región, hablando con las personas, siempre la gente establece diferencias. Es que por allá pasa tal cosa, por aquí pasa tal otra, ellos son de tal cosa. Siempre hay referencias a la diversidad, más que a la homogeneidad. Entonces, cuando la gente misma le provee a uno como esa entrada inicial es aquí hay diferencias, uno también como investigador o como profesor puede dotarse de una pregunta. Depende de lo que a uno le interese, qué tipo de diferencias hay en el campo de la educación o en el campo de la política, en el campo del conflicto. O sea, ya depende como del interés particular que tenga uno. En este caso, por ejemplo, entonces ya tenemos una información adicional, primera, que le da a uno la gente. Segundo, una pregunta que se puede hacer uno como investigador, ¿cierto? Y tercero, que en la medida en que uno vaya descubriendo cómo son esas diferencias, porque como tiene una pregunta, tiene una información empírica, uno también va trabajando elementos teóricos y va dotándose de conceptos que le permitan a uno analizar esa región. Me voy a referir específicamente al documento que ustedes leyeron. Cuando yo hice ese documento pensaba, bueno, ¿cómo explicar la región de Urabá? Yo di unas claves generales de que había de esas diferencias territoriales que había en Urabá, que fue mi ejemplo como para entrar a las otras regiones. Pero para yo entender esas diferencias territoriales, yo me doté de unos conceptos que les puse a ustedes ahí en el documento, pero que uno puede dotarse del que le interese. Entonces yo hablé de poder soberano, yo hablé de ensamblaje, yo hablé de agencia, pero cada uno puede entender y dotarse del concepto que por lo que la investigación lo vaya orientando y dirigiendo. Entonces ustedes pueden hablar de educación, de pedagogía, pueden hablar de justicia, pueden hablar de derechos, en fin. La pregunta, por eso la pregunta es tan importante para uno poder entrar a entender esas diferencias territoriales. Eso pues como para comenzar, como esas tres cosas, problema o pregunta, conceptos teóricos y realidad empírica. Son las tres cosas que por lo general uno junta en un proceso de investigación. Y esas tres cosas como las va resolviendo uno, pues observando, haciendo entrevistas, o sea, entrando en acción en la investigación y haciendo pues estudios y consulta de fuentes secundarias. Bueno, pero una de las preguntas se refería concretamente, por ejemplo, a cómo reconocer esas diferencias y preguntaban si era lo mismo entender que había una diversidad territorial o que si las diversidades territoriales estaban relacionadas con asuntos naturales, o sea, si es que había territorialidades en zonas de páramo o territorialidades porque eran de río o territorialidades pues porque estaban en zona de montaña, es decir, muy atadas con los aspectos geográficos y físicos de la naturaleza. Entonces, según mi experiencia,
la naturaleza no determina la configuración de una territorialidad, porque como veíamos en el documento, una territorialidad es un proceso social y porque es un producto social de una espacialidad, como podríamos entender cualquier región, una espacialidad X, y dentro de la cual hay un producto social que es una territorialidad, pero que está esa territorialidad, como veíamos, marcada por muchos elementos, del que la naturaleza, lo material y lo físico es parte, y parte importante, pero no solamente la única. Entonces no hay territorialidades porque sean de río, o porque sean de montaña, o porque sean de algo relacionado con la naturaleza, aunque eso tiene un peso específico en una territorialidad que se forme alrededor de un río o una montaña. Ahí ingresarían otro tipo de cuestionamientos, es decir, lo económico, qué papel juega en una zona pesquera o en una zona fluvial, y lo político, qué papel juega en una zona fluvial donde es una zona de encuentro de partidos. Por ejemplo, el Magdalena Medio fue muy importante para el Partido Liberal en la época de los 20 a los 50, porque era una zona de tránsito, porque por ahí pasaba todo el transporte fluvial, pero no era porque estuvieran en el río, sino porque estaban situados en un río que producía, pues, por donde se comunicaba la gente, por donde se hacía la política, por donde estaban las manifestaciones sociales, donde llegaban los líderes políticos, etcétera. Entonces no es por estar al lado del río, también es por lo que significa el río en términos de comunicación y lo que eso augura en términos de relacionamientos políticos, sociales y también en términos mercantiles. Entonces, como vemos, el río ahí sería un eje, pero un eje que en este caso mostraría otro tipo de relacionamientos. Entonces lo natural es parte del territorio y de esa territorialidad, pero no necesariamente lo natural determina que se configure una territorialidad particular. O sea, lo natural es, las territorialidades no son naturales, sino, para que volvamos a enfatizar en eso, son productos sociales. Entonces, igual a que nosotros miramos, por ejemplo, pongamos ejemplos, por ejemplo el norte de Antioquia. El norte tiene una zona el altiplano de los Osos, la meseta de los Osos. Estamos definiendo la meseta de los Osos como una cosa natural, ¿cierto? Y tiene un peso específico. En el norte también hay una zona que da al Porce, que es un cañón donde está la minería. También hay otra zona como geográfica, que es la zona de Ituango y la que da para el Cauca, y como ven, así está dividido el norte, como por zonas geográficas y vertientes de ríos y eso, pero no es eso lo que caracteriza las territorialidades que hay en el norte. Lo que las territorializa es mucho más complejo, es precisamente la minería tradicional del Porce, o la lechería y agricultura y ganadería, que fue el primer poblamiento que hicieron los españoles en la meseta de los Osos, que es un asentamiento mucho, mucho más antiguo que lo mismo que lo que pasó en el Porce. Muy distinto a la vertiente del Cauca, que es al otro lado de la meseta de los Osos, con mucha relación con occidente de Antioquia y zona por donde apareció el poblamiento, se pobló el norte desde el occidente. Entonces, como ven, hay otros asuntos distintos a los geográficos relacionados con las olas colonizadoras, por dónde llegó la gente a la zona, con qué intereses, con qué personas llegaron, a quienes desplazaron, porque cuando llegaron los colonizadores españoles desplazaron a todos los indígenas que estaban en la meseta de los Osos, y hoy no hay un solo indígena en la meseta de los Osos, hoy hay agricultores y campesinos y lecheros pequeños, ¿cierto? Entonces, como ven, el proceso de poblamiento es otro elemento, pues, que también hay que tener en cuenta y que nos explica cómo se va configurando la región. Está lo natural, también los procesos de poblamiento, los intereses económicos y también otro tipo de asuntos relacionados con, como ya lo había mencionado, con la economía y con la política. Y finalmente,
en estas configuraciones territoriales todo eso se mezcla y se combina distinto. Entonces, se combina distinto la naturaleza con la política, con la economía y con la cultura, ¿cierto?, para dar lugar a distintas territorialidades dentro de una misma región. Entonces, y eso ya lo tiene uno que evaluar para cada región. Entonces hay unas zonas en Antioquia más consolidadas que otras, donde las territorialidades son más difíciles de encontrar. Ustedes vieron el ejemplo que yo les puse de Urabá, que es una zona de reciente colonización de los años 50 para acá, de 1950, aunque allá había antes poblamiento negro e indígena, pero las olas colonizadoras y como frontera de colonización nos muestra que todavía son mucho más nítidos las diferencias territoriales a como pasa en Oriente Antioqueño o en el mismo norte, que son poblamientos muy viejos, donde esas culturas ya están asentadas, consolidadas, donde ya ha habido procesos de negociación territorial que hace que esas territorialidades hayan llegado a unas negociaciones tales que esos intereses ya hayan podido evolucionar como territorialidades y dar lugar a 2 o 3 territorialidades y no a las 5, por ejemplo, que tiene Urabá. Y eso también, lo de reciente colonización, también es muy patente en el Bajo Cauca, que ustedes también lo ponían como ejemplo, porque tiene una zona más o menos consolidada, que es la de la carretera, y eso que esa carretera es de 1940, en el 57 creo que llegó a Caucasia, que es la está al lado del Cauca, antes de dar la curva hacia Nechí, ¿cierto? Que esa zona de poblamiento de Nechí, Zaragoza y el Bagre es una zona con un poblamiento de más de indígenas, de negros y de minorías, distinto al de la carretera. Entonces, como ven, en cada región nosotros vamos a encontrar que hay diferencias y esas son las que nosotros tenemos que buscar si queremos entender las territorialidades. Pero sí, desde el principio, preguntarle a la gente, y las regiones inmediatamente responden la pregunta. Uno pregunta, bueno, ¿cuáles son las diferencias básicas en esta región? Y la gente inmediatamente le dice, es que por allá pasa esto, por acá pasa lo siguiente y por allá pasa lo demás allá. Solo que muchas veces no le dan a uno las razones de por qué las diferencias, que son las que uno como investigador debe buscar. Y esas son, para eso, dotarnos de conceptos que nos permitan entender si es que lo que vamos a buscar es el poder o lo que vamos a buscar son las disputas por la soberanía del Estado o si lo que vamos a buscar son las formas de agenciamiento de nuevas espacialidades. Por eso depende, y por eso la pregunta es tan importante, pues para hacernos entender esas diferencias territoriales. Bueno, y esto lo empato con que es entre esas distintas territorialidades que por lo general encontramos en las regiones, ahí es donde uno ve claramente las disputas por el poder, como la margen de la carretera del Cauca tiene disputas de poder con el Nechí, o como la meseta de los Osos, que es donde hay unos poderes más establecidos, se pelea con Ituango y con Toledo y con San Andrés de Cuerquia. Entonces, y hay que ver dónde radican esas diferencias de poder, porque los intereses son distintos y algunos tienen un poder más hegemónico que otros. Pero de todas maneras, en esa lucha por el poder me quiero referir a una pregunta muy clave que uno de ustedes hizo, o no sé pues si varios de ustedes, que era el tema cuando yo había hablado de que el poder circulaba. Quiero referirme a eso porque yo encontré en una lectura de Foucault, específicamente en la microfísica del poder, en el curso del 14 de enero del 76, en la microfísica del poder, Foucault se refiere precisamente al poder no como algo que se compra y se vende. Él dice, el poder no es una mercancía, no es algo que yo tengo y se lo vendo y si usted yo lo puedo intercambiar. No, el poder no es algo que se intercambie, el poder es algo que se ejerce. Y por lo general, dice Foucault, yo no soy especialista en Foucault, les debo advertir, pero bueno, quiero compartir esta lección con ustedes, que ustedes la pueden consultar, que es de verdad muy útil. Él nos cuenta cómo ese poder, no es que el poder esté
como les decía yo, en manos de uno y otros no lo tienen, o sea, unos tienen el poder y otros son desposeídos del poder, unos están dominados y otros reprimidos, aunque algo de verdad tiene eso. Lo que Foucault quiere mostrar es que el poder no es una cosa tan fácil, dual, unos lo tienen y otros no lo tienen, o yo lo tengo y yo se lo vendo a usted porque no es una mercancía, sino que el poder se ejerce. ¿Y cómo se ejerce? Por lo general, dice él, el poder por lo general está reprimiendo, es una forma de reprimir. Entonces, lo que nosotros vemos en esto de que el poder circula, lo que nos está queriendo decir es que el poder no está localizado en ninguna parte, sino que el poder más bien hay que verlo en cómo, eso, él lo dice, es reticular, está en una malla de relaciones, y el hecho de que el poder hoy lo sustenten unos actores no quiere decir que siempre esos actores van a sustentar el poder, y nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, en estos tránsitos en el conflicto armado, como por ejemplo algunos grupos armados alguna vez tuvieron determinada forma de poder, llegaron los paramilitares, le arrebataron el poder porque entraron en un circuito de relaciones en una región específica que hizo que pudieran, por el control en el territorio, arrebatar ese poder, ¿cierto? Pero también vemos cómo las comunidades en sus formas de resistencia, en la configuración de sus nuevas espacialidades a las que ahora me voy a referir, pueden también acceder a ese poder. Entonces el poder no es de nadie, el poder está en una red de relaciones y depende de las formas de agenciamiento y de las formas de empoderamiento. Por eso el tema empoderamiento relacionado con el poder, que el poder puede hacer parte de organizaciones sociales, de movimientos políticos y de movimientos cívicos, que hace que ese poder no esté siempre en las manos, pues como decimos, poderes pues hegemónicos. Pueden ser hegemónicos en un momento determinado, pero en otro momento pueden llegar a ceder el poder porque es conquistado como por otros movimientos sociales. Bueno, y para terminar estos 20 minutos, que no sé cuántos llevo, Alejo. Voy bien. Me falta el tercer punto que que ustedes me sugirieron ahí, y es el tema de las nuevas espacialidades. Concretamente me preguntaban por bueno, que si esas reinvenciones de cada territorialidad eran procesos naturales, y si no se dan, ¿cómo se puede leer esto? Bueno, puede que no haya reinvenciones en el territorio. Así reinvención, a ver, yo les propuse, por lo general, las territorialidades, que son como producciones sociales, ellas van cambiando, se mueven, porque piensen en una territorialidad concreta, pónganse ustedes a pensar el movimiento cívico del Oriente, que ha generado, no, es más que un movimiento cívico. El movimiento cívico del Oriente es la expresión, para no poner pues más el ejemplo de Urabá, que ya me da como pena, pero pensemos, el movimiento cívico del Oriente movimiento cívico es la expresión de un nuevo interés en entender la región del Oriente distinto a cómo se entendió el Oriente relacionado con megaproyectos, aeropuerto, autopista, producción de infraestructura o construcción de proyectos hidroeléctricos, que hizo que se le diera mucha fuerza como a una parte del Oriente donde no estaba la infraestructura, bueno, y lo que quedó por fuera como de todo este proyecto que fue hecho desde el país, desde la nación, ¿cierto? Y porque eran proyectos para el país entero, asentados en una región antioqueña específica, hizo que esos intereses nacionales se asentaran en una región particular. Ahí vemos que hay una cosa muy interesante de la relación multiescalar, cómo lo nacional se asienta en lo regional. Pero ¿qué pasó? Que hubo un movimiento que surgió precisamente por eso, por lo que significó en términos de los impuestos que se le llegaron a la región,
la manera como la autopista, que era parte pues como de todo este proyecto de conectar la región, como también ese proyecto de infraestructura impactó a los predios, a los pequeños predios, empezaron a subirse los impuestos a la tierra. Entonces, una serie de proyectos exógenos de tipo nacional y también regional, o sea, de Medellín y de su concepción y de Antioquia, de cómo conectar la región, impactaron una región específica. ¿Y qué pasó ahí? Que la región misma, la gente que no hacía parte de ese proyecto, empezó a crear su propia versión de territorio. O sea, a nosotros no estos proyectos de hidroeléctricos no nos están beneficiando, lo que están haciendo es perjudicarnos, nos están desplazando, están inundando nuestras tierras, ¿cierto? Igual con la autopista Medellín-Bogotá, con las tarifas de energía que cada vez eran más altas, cuando la región sentía que estaba dando, pues poniendo sus recursos, entregando sus tierras agrícolas y todo esto. Entonces Oriente desde los 60, 70, 80, 90 empezó a producir una nueva idea de territorio, no la idea de territorio impuesta ni por el país ni por lo que quería Medellín y Antioquia que fueran Oriente. Entonces en Oriente se generó una nueva versión de territorio, como lo demuestra Clara García, y muestra precisamente cómo hubo todo un movimiento de asambleas comunitarias en los años 90 y en los 2000 que generaron una forma distinta de entender el territorio, y es lo que nosotros hoy entendemos en Oriente, que hay una versión del Oriente pensado como área metropolitana para toda esa zona del Valle de San Nicolás, cuando otra versión del movimiento social generado pues desde los 70s se piensa la región desde otra manera, como provincia. Entonces hay dos miradas territoriales distintas. Entonces esa territorialidad nueva que se produjo ahí, ustedes ya tienen el ejemplo de Urabá en el documento, pero quise poner del Oriente, es mostrar como no es algo natural, pero siempre hay una fuerza distinto a lo natural de como uno aparentemente le muestran las cosas, que siempre está como en una tensión, luchando por emerger, por salir, por mostrar que hay otra manera de entenderse en la región, y esa es precisamente la forma de entenderse en el territorio, con nuevas comprensiones de qué significa lo económico, cuál es el modelo de desarrollo que están peleando, cómo quieren entenderse que sea como un desarrollo para todos, sino un desarrollo hegemónico donde lo que prevalezca sea el valor económico, cuando hay valores como culturales distintos, ¿cierto?, que quieren ingresar en el modelo de desarrollo que la gente quiere. Igual piensen en el Magdalena Medio, o piensen en el mismo Bajo Cauca, o cualquier región en la que ustedes estén trabajando, les va a mostrar como esas diferencias. Bueno, y específicamente también quiero ir no solo al interior de la región, que unas preguntas están hablando precisamente del Oriente, pero entendiendo el Oriente también con diferencias a su interior, específicamente en la región de Páramos. Páramos siente que es como la cola del Oriente, ¿cierto? Además de que está en el oriente lejano de la institucionalidad de Antioquia, como Páramo, incluso, que son zona Berjorral, Argelia y Nariño. Argelia y Nariño serían la cola de la cola, ¿cierto? Entonces se preguntan en Sonsón si entonces para qué esa institucionalidad de Páramo, si esa institucionalidad no le sirve a Páramo para nada, para proponer un proyecto como de Páramo, ¿cierto? Entonces volvemos en una escala menor a entender que si Sonsón que fue el centro de esa región durante mucho tiempo, porque sabemos que Medellín se comunicaba con Bogotá por Sonsón, que es la carretera pues que va a La Dorada, que ya no se transita, que ya se convirtió en una carretera terciaria desde que se construyó la autopista Medellín-Bogotá. Pero vemos cómo Sonsón tuvo un poder y hoy no lo tiene, y ahí sí entendemos que Foucault, como dice Foucault, el poder no se localiza en ninguna parte, circula. El poder que antes tuvo Sonsón ya no lo tiene hoy, pero sin embargo Sonsón conserva como una importancia
con relación a Argelia y a Nariño, porque es un centro, de todas maneras es un centro en el suroriente antioqueño que es muy importante, pero que sin embargo no logra aglutinar a la zona de páramos. La pregunta es, ¿tiene que Sonsón aglutinar la zona de páramos o por qué Sonsón no logra aglutinar la zona de páramos? No, eso no existe. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay proyecto? Es una pregunta que hay que devolvérsela a la región. ¿Por qué no hay proyecto en la zona de páramo? ¿O dónde estaría la fuerza para que hubiera un proyecto en la zona de páramo, ¿cierto? Y tal vez las asambleas que fueron muy importantes en alguna época en Oriente, las asambleas constituyentes, de la que Sonsón tuvo un papel muy importante, puede que tengan la respuesta. Y por ejemplo en Sonsón se acaban de ganar las mujeres víctimas de las cosedoras del páramo, las agujas del páramo, que están relacionadas con esa asamblea comunitaria de Sonsón, tienen una fuerza pues ahí muy importante, pero puede que esa fuerza sea solo para mujeres y para víctimas y no logre aglutinar como otros intereses. Pero allá en Sonsón hay fuerzas muy importantes y poderes muy importantes que siempre lo ha tenido Sonsón, pero que hay que buscar por qué están dispersos y cómo de alguna manera podrían fortalecerse para aglutinar una serie de poderes dispersos en función de hacer un proyecto para el páramo y quien quita desde el páramo poner una voz y una fortaleza grande con relación a la región del oriente antioqueño. O sea, desde el oriente lejano, que no quieren llamarse oriente lejano, pero que están lejos, y yo no sé de dónde salió lejos porque estaban pues incomunicados físicamente por carreteras, pero realmente no sé de dónde salió la denominación, pero desde ese oriente, desde allá, desde el suroriente, hay mucha fuerza que podría tener mucha voz para entenderse de otra manera en el oriente, pero eso sí le corresponde a los mismos habitantes de la región. Si eso no existe pues, o hay que buscar cómo existe y que no haya podido tener pues como fuerza. No sé, ¿puedo seguir o oímos la...? No, si te faltan puntos podemos abordarlos. Bueno. Por acá tengo dos preguntitas, pero más adelante podemos hacer. Bueno, y me preguntan por lo del ensamblaje. El ensamblaje fue una propuesta mía, pues una manera, yo me doté de ese concepto porque vi que no es que todo se tenga que analizar desde la perspectiva del ensamblaje. A mí me pareció muy útil porque el ensamblaje, Alejo, ¿me ayudas? Porque el ensamblaje, como se decía ahí, es una propuesta que hacen Deleuze y Guattari y que retoma Saskia Sassen para mostrar cómo una territorialidad puede ser un ensamble de cosas distintas. Una territorialidad no es solo cultural, una territorialidad no es solo económica ni solo política. Y yo lo comprobé con esa propuesta indígena de mostrarse por fuera de lo cultural, cómo podían hacer una nueva propuesta de entenderse en el territorio, ensamblando una cantidad de cosas. ¿Y qué ensamblaron los indígenas? Ensamblaron su cultura indígena, ensamblaron unas relaciones multiescalares cuando llegaron organizaciones de cooperación internacional a la región de Urabá, que también las hay en Magdalena Medio, también las hay en el Bajo Cauca, hay menos en el norte, pero también las hay, bueno, en el Bajo Cauca hay muchas, donde hay pues más como de violación a los derechos humanos, es donde más organizaciones internacionales llegan. Entonces los indígenas las ensamblaron con su proyecto territorial, es decir, ayúdenos a resolver nuestro problema en el territorio. ¿Qué más ensamblaron los indígenas? Bueno, esas organizaciones internacionales llegaron con un instrumento que era el derecho internacional humanitario. Por lo general, las comunidades indígenas habían logrado un control en el territorio con su justicia indígena, pero ni a Carlos Castaño ni a los bloques de los guerrilleros de Urabá les importó eso, no les importó que hubiera una justicia indígena porque se la saltaron. Pero
los indígenas se dotaron del derecho internacional humanitario y lo ensamblaron a su derecho indígena y empezaron a hablar en términos humanitarios. Entonces ahí ensamblaron otra cosa nueva. ¿Qué más ensamblaron ellos? Ensamblaron no solamente la justicia de una sola comunidad, sino que ensamblaron todas las otras comunidades indígenas. Entonces ya no eran solo la justicia embera, ni la justicia guaunana, ni la justicia zenú, ni la justicia tule, sino que cogieron todas las agrupaciones indígenas y entendieron que aún ellos siendo discontinuos en el territorio, podían ensamblar una territorialidad no delimitada por una rayita, sino con discontinuidades territoriales, pero que las aglutinaba un deseo de sobrevivir en la guerra, con ayuda de unas nuevas justicias internacionales, con su justicia indígena y con también justicia del Estado, y también aglutinadas por nuevos relacionamientos sociales. Ya no se entendían solo entre autoridades indígenas, sino también con otras autoridades. Entonces, como decían Deleuze y Guattari, el ensamblaje es una reunión de cosas distintas y no tienen que ser de la misma especie, no tiene que ser ni solo cultura, ni solo economía, ni solo derecho, ni solo autoridad, sino que puede haber de todo. Pero ¿qué es lo que hay? Lo que la territorialidad ensamble. Entonces, por eso es muy importante como ese asunto del ensamblaje, es entender cómo a mí este tema yo puedo ensamblar cosas distintas, pero esas cosas distintas ¿de dónde salen? De lo que la territorialidad misma produzca. Entonces, por eso ese concepto de ensamblaje, pues a mí me sirvió mucho, puede que a ustedes les sirva para entender cómo pueden ensamblar cosas que la realidad misma les muestre que se juntan de una manera muy extraña. ¿Cierto? Que uno no sabe, uno está acostumbrado a entender cómo se ensamblan de una manera tradicional, pero hay otra posibilidad, como desconfigurando el cerebro, de abrirse a otras maneras de entender cómo pueden sobrevivir, por ejemplo, mineros con indígenas o a comunidades afrocolombianas, cómo pueden hacer pactos con organizaciones internacionales y aún cómo los indígenas pueden ser o guerrilleros o paramilitares. O sea, no es ir con preconceptos, sino antes mirar la realidad, y la realidad, por escandalosa que sea, porque hemos visto que muchas veces la ley del Estado no es la que funciona, sino que funciona otra ley, pues entonces tenemos que abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué otros tipos de ley funcionan aquí? E incorporémoslos en nuestra comprensión de la territorialidad y miremos qué lugar ocupan otras leyes y cómo está en tensión esas otras leyes, como, pues, o esas otras formas de comportamiento, qué relación tienen con la del Estado. Así el Estado sea la forma más conveniente de organización en el territorio, como lo han demostrado todos los estudios de los sociólogos alrededor de todo el mundo. Creo que sí, lo que la sociología y la ciencia política más han estudiado es al Estado. Y a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer al Estado, concluyen que es la mejor manera de organizarse. La sociedad es la mejor manera de estar organizada, la sociedad es la forma más óptima para entenderse en el territorio y además es una forma territorializada. Entonces, el Estado es óptimo en sentido teórico, pero en la práctica tiene muchos competidores, como nos enseña Michael Mann. Si el Estado no le da la talla a sus ciudadanos, pues los ciudadanos se buscan otras maneras de entenderse en el territorio. Entonces ya no quieren ensamblar la ley del Estado, las leyes normales y la normativa estatal, y ensamblan las normativas de la guerrilla o de los paramilitares o de la justicia internacional, ensamblan otras cosas que les permitan a ellos vivir en el territorio. A la hora de la verdad, la gente lo que está buscando es vivir lo más feliz que pueda y tratar de convivir lo más feliz que pueda en el territorio, independientemente de quién le brinde esas posibilidades. Entonces hay otras búsquedas distintas de las teóricas o de las normativas o de las demandas o de las que impone el Estado.
hay otras maneras de entender el territorio y por eso el ensamblaje. Y para terminar, que me decían que si el ensamblaje era complementario de la agencia, pues me gustó mucho porque vemos que la agencia es una capacidad de, entonces, si yo tengo mi otra manera de entenderme en el territorio, tengo que actuar en consecuencia y la gente actúa en consecuencia, mirando que hacia cómo me proyecto en el futuro. Entonces tengo una agencia proyectiva, yo tengo una idea de cómo quiero vivir en el territorio. O si yo miro para atrás, es decir, mis valores tradicionales, lo que está haciendo es que me está anclando al pasado, estoy actuando con una capacidad de agencia anclada en la tradición, que muchas veces eso no me sirve para situaciones que la tradición no me ha puesto, que son cosas nuevas. Entonces esa capacidad de agencia mirando para el pasado no me sirve, porque no me es funcional. Pero hay otras que es la evaluación proyectiva, es estudiar lo que está pasando hoy en el territorio, lo de atrás me sirve, cómo me proyecto al futuro y yo evalúo todas mis herramientas y con esa capacidad pues yo me proyecto pues para resolver mis situaciones conflictivas. Esto pues muy rápidamente, si quieren pasamos a preguntas más. Sí. Bueno, retomando como algunos de los comentarios que han llegado, que están en el chat y otras preguntas que hemos recibido también por el mail. Inicialmente, Clara, hay como dos asuntos. Por un lado, con la cuestión como de las intervenciones sobre el territorio, las prácticas extractivas, por ejemplo, de la minería, o la cuestión del monocultivo del banano en Urabá. Ahí hay como una pregunta que desde la perspectiva de lo que estamos trabajando en esta semana, del conflicto, las prácticas ciudadanas y la institucionalidad. En concreto, por ejemplo, con las prácticas extractivas de la minería, que se han ubicado mucho en Bajo Cauca, en Nordeste, que ya tiene una larga tradición, han ido generando una especie como de cultura de la ilegalidad, o una tensión entre lo ilegal y lo ilegal. ¿Eso cómo se puede entender como desde las territorialidades, como esas formas de ir que se van como enquistando en el territorio? Y para el caso de Urabá, las alternativas al monocultivo del banano, por ejemplo, para los pequeños productores que tienen ahí, ¿qué podrían como hacer? Y ahí ese tipo de preguntas también hacen un cuestionamiento, bueno, ¿y la universidad qué puede responder ahí? Un segundo grupo de preguntas o de reflexiones que hacen los participantes tiene que ver con el concepto de poder que nos has manejado y, por ejemplo, se preguntaban el poder del Estado, entonces, ¿qué tipo de territorio está reconociendo? Eso ¿cómo está leyendo el territorio ese poder del Estado? Varias preguntas muy interesantes sobre la cuestión de ruralidad, nuevas ruralidades, nuevas espacialidades. ¿Eso sí son nuevas o qué se están refiriendo cuando la gente dice nuevas ruralidades, nuevas espacialidades? Eso, y si es posible, ¿cómo es posible entender además desde esa perspectiva tanta como pasividad de algunas poblaciones frente a ese uso del territorio que no les conviene o que los está afectando? ¿Por qué tanta pasividad de algunas poblaciones? Por ahora creo que pueden ser como esas. Bueno, con respecto a si vemos que esto de las prácticas extractivas asociadas al mundo de la ilegalidad, pues eso está asociado con que nosotros, por lo general, o sea, después de la desmovilización de 2004-2006, después de la desmovilización paramilitar, nosotros entendimos que en el paramilitarismo había dos corrientes, una corriente contrainsurgente y una corriente paramilitar. Teóricamente ellos todos se desmovilizaron, pero como pasa en muchas otras, pasó también en la violencia de los 50, la gente se desmoviliza, pero muchas esconden las armas. Y mucha gente pues se desmovilizó pues estratégicamente, pero de hecho se recompusieron y en muchas regiones dicen, los paramilitares son las mismas bandas criminales, pero ya no tienen esa disculpa de que están luchando
pues o tienen una lucha contra insurgentes ni una lucha ideológica, o sea, no son un actor político, quedaron reducidos a un mero papel como delincuencial. El asunto aquí era que como paramilitares regados por todo el territorio, ellos ya tenían como unas bases o por lo menos unas redes tendidas en el territorio que ellos aprovecharon para seguir con prácticas ilegales, muchas relacionadas específicamente, como nos han contado, en el Bajo Cauca, con la minería. Y vemos que pues todo ese narcotráfico sabemos pues que todas las regiones tienen un papel muy distinto con relación a esa economía de la coca, donde unos son productores, otros son distribuidores y por otros tienen las rutas del narcotráfico. Entonces vemos, por ejemplo, que lo que se produce, la zona más productora, que es Bajo Cauca, dicen, porque Urabá es más distribuidor, más de rutas pues para el narcotráfico. Entonces todas esas bandas criminales como decíamos, se quedaron en los territorios y se insertaron, pues no es que se hubieran insertado, siguieron en el negocio de la economía de la coca. El asunto es que cada vez más el oro, pues, cogió un valor tan importante que era más fácil lavar dinero con oro, ¿cierto? Y entonces por eso es tan importante esa práctica ilegal como minería, pues por eso se expandió tanto como práctica ilegal, la minería ilegal, no la informal, porque la informal es de pequeños barequeros que toda la vida han estado barequeando ahí en los cauces de los ríos, eso es otro tipo de barequeros, pero sí vimos que, o es lo que dicen las estadísticas y lo que nos cuentan, que esa minería ilegal está muy asociada como con determinadas territorialidades, pero son esas territorialidades todavía no son socioculturales, sino territorialidades de controles del territorio, pero que ya no las podemos, yo creo que llamar territorialidades, sino que, porque fueron alguna vez bélicas, como fueron en Urabá, hasta que eso se desbarató como territorialidad, al no existir los paramilitares, entonces esa territorialidad dejó de ser y simplemente estos actores armados se insertaron pues como ya de otra manera en las bandas, como bandas criminales en los cascos urbanos o en las zonas rurales. Entonces lo ilegal y la territorialidad, pues lo ilegal tiene mucho que ver, es como perdieron como paramilitares esa territorialidad bélica porque perdieron su estatus político y ya pasaron pues a ser una mera banda criminal, inserta en las otras territorialidades pues de las regiones. Entonces ahí el conflicto y esas prácticas económicas y legales pues tienen mucho que ver en la vida cotidiana de las comunidades y ese miedo todavía pervive porque, y ahí es donde yo creo que esa pregunta, ¿por qué la gente no se moviliza? Es porque la gente todavía tiene miedo. En Urabá todavía tienen miedo, todavía están estas bandas haciendo inteligencia, ya son bandas criminales, no son paramilitares, pero la región todavía la identifica como paramilitares, así ya eso no exista porque ya ellos se desmovilizaron, pero sigue habiendo miedo, la gente sabe que no puede movilizarse socialmente, todavía sigue habiendo como una imposición de formas de comportamiento en los territorios, o sea, se está desestructurando esa territorialidad bélica, pero eso no ocurre de un día para otro. Entonces yo no creo que sea pasividad, la gente es muy activa en el territorio y si ustedes hablan con los campesinos van a ver toda la fuerza que tienen, pero también ellos están protegiendo sus vidas porque ya han matado a muchos y seguirán matando a muchos, entonces la gente también tiene como una capacidad de agencia, en este caso estratégica, de una evaluación práctica. Si nos ponemos a hacer movilizaciones sociales, pues nos matan, entonces también hay como una comprensión de que esa agencia, en esa evaluación que hacen, de cómo está la situación para cambiar
cómo está la situación política y militar en un territorio que es estratégico para zonas de bandas criminales como son Bajo Cauca y Urabá específicamente. Pues el palo, como dice entre comillas, no está para cucharas, entonces no es que no haya capacidad de agencia, pero sí una red de liderazgo muy fragmentada, mucha capacidad, pero una red de liderazgo muy fragmentada y un miedo pues que sigue, que es razonable, pues está en las comunidades. Bueno, con relación al monocultivo del banano en Urabá, pues bueno, ya no solamente hay banano en Urabá ya hay un muy fuerte producción de plátano de no de grandes plataneros, sino de muchos campesinos, viejos plataneros y otros nuevos pobladores que llegaron a la región y que hoy pues tienen cultivos de plátano de exportación, también muchos de ellos para el consumo interno. Pero si ustedes ven, por ejemplo, también el sector terciario en Urabá ha crecido mucho. O sea, no es solamente el sector primario como monocultivo de banano el que está dominando las cifras pues estadísticas de economía, sino que el sector terciario ya tiene un papel mucho más importante. O sea, hay un sector primario muy fuerte y un sector terciario. Y no hay un sector secundario que es la industrialización y como la transformación de lo que se produzca en la región. Por eso se dice que la economía de Urabá es una economía que no tiene encadenamientos productivos, sino que interpreta que ese sector terciario, que no tiene encadenamientos con el sector secundario, donde hay como un hueco entre primario, secundario y terciario, el secundario no existe, por eso se dice que es una economía que viene del narcotráfico y que sí ha crecido en el sector de los servicios, el sector terciario, comercio, hotelería, restaurantes, tecnología, celulares, almacenes, todo esto que hace parte del sector terciario y de la que yo no soy experta, pero que los economistas dicen es producto del lavado de dólares, pues no hay encadenamiento productivo, sino que son almacenes de zapatos, farmacias, todo esto que no tiene que ver pues como con lo que se esté comercializando, lo que se produzca en un sector secundario que no existe en la región. Entonces ese hueco dice que es una economía espúrea y muy relacionada con el lavado pues de dólares, o de cómo la economía de la coca se insertó en la economía formal, y como pasa pues en todo el país y en otras regiones de Antioquia. Entonces yo creo que cada vez más las alternativas al monocultivo del banano están llegando por el lado de la economía ilegal. Y muy difícil pues hasta el momento como otro tipo de economía campesina, donde el problema de las tierras, sabemos que la gente está buscando los retornos, pero con mucho miedo, porque muchos de los retornos que se están, si ustedes, bueno, muchos de los retornos, o sea, hay muy poquitos retornos a la región, y algunos de esos poquitos retornos que han llegado a la región, que diríamos para dinamizar otra vez la agricultura, pues mucha gente se ha tenido que volver porque vuelven a ser amenazados. Bueno, y la otra pregunta es el poder del Estado. ¿Cómo lee el Estado el territorio? Bueno, decíamos que el Estado no lee el territorio, si entendí bien la pregunta de Alejo, de una manera uniforme. El Estado tiene también su manera de leer el territorio. Y decíamos que hay unas formas donde el Estado es mucho más fuerte, y hay otros territorios donde el Estado no es que sea más débil, porque nosotros tendemos a pensar, es que aquí no hay Estado o el Estado es muy débil. Bueno, puede que eso sea razón, puede que eso sea una razón, pero también intentemos pensar cómo el Estado está de otra manera en el territorio, de una manera delegada. ¿Delegada en quién? Delegada en los partidos políticos, delegada en los grandes inversiones, en los grandes inversionistas, ¿cierto? Delegada en los poderes económicos de la región, ¿cierto? Entonces no es que el Estado no esté,
ni es que sea una zona periférica donde el Estado nunca haya ido, ni es que el Estado sea solo débil, es que es otra manera del Estado estar en las regiones, de una manera delegada. Por eso es muy útil para cuando ustedes hagan sus preguntas con relación a la región donde estén y lo que les interese, y a la hora de pensar cómo está circulando ese poder en el territorio, es preguntarse por cuáles son las formas de poder que hay en el territorio y dónde el Estado las ha delegado. Michael Mann nos enseñó a entender que el poder que tiene el Estado no lo tiene porque sí, lo tiene es porque la sociedad se lo delega. Entonces, como dice Foucault, el poder no está en el Estado, el poder, y aquí le quiero empatar a Michael Mann, quiero empatar con Michael Mann. Michael Mann dice, si el Estado tiene el poder es porque la sociedad le delegó el poder, y en cualquier momento se lo quita, y por eso, voy a ponerle ejemplo de Urabá, y voy a utilizar a Michael Mann, pues voy a aprovecharlo, todo lo que Michael Mann enseña. El Estado tiene unos competidores políticos, unos competidores económicos, y si el Estado no es capaz de proveerle a la ciudadanía lo que la ciudadanía necesita, porque la ciudadanía le dijo, bueno, yo lo reconozco a usted como Estado, y reconozco que yo le voy a dar mi obediencia siempre y cuando usted me dé lo que yo necesite. El momento en que el Estado deje de darle a la población lo que necesita, ahí es donde emergen los competidores del Estado, y ahí es donde nosotros vemos que emergen los paramilitares o emergen las clases poderosas o los poderes regionales y utilizan los poderes del Estado, y ahí es donde vemos que utilizan en beneficio particular los poderes del Estado. Entonces, es importante entender que si el Estado no provee lo que le tiene que dar a la ciudadanía se tranza y hace arreglos con poderes privados regionales, con políticos, con caciques, con poderes económicos, ya sea ganaderos, palmicultores, es decir, la sociedad, si el Estado no le da lo que necesite, hace transacciones en relación con el poder. Por eso el poder no circula en esa red de relaciones, y eso me parece pues como muy importante. Entonces, el Estado tiene sí diferencias para leer el poder, y esto lo vemos, por ejemplo, cuando vemos que el Estado piensa el centro de una manera y a Tumaco, al Caribe, a la Arauca, Casanare, Putumayo y al Amazonas de otro. Entonces, muy importante la pregunta es hacerse la pregunta, ¿cómo es que el Estado piensa esta región donde estamos? Y una vez uno pueda entender eso, cómo el Estado piensa esa región, decir, bueno, y si el Estado piensa esta región así, ¿cómo está ejerciendo su poder en esta región? ¿Lo está haciendo directamente? ¿Lo está delegando? Los competidores del Estado, como dice Michael Mann, le están disputando la soberanía en este territorio. Entonces, todas esas son preguntas muy claves para entender cómo leer el territorio, que esa territorialidad de la que hablábamos al principio, que no es solo ni cultural, ni económica, ni política, sino que puede ser un producto histórico particular, complejo, ¿cierto?, que tiene todo esto combinado de una manera muy, muy específica. Entonces ahí podemos ver cómo está esa relación de fuerzas de poder, donde también está el Estado. Bueno, entonces ya para terminar, creo, ¿cierto, Alejo? Porque ¿qué puede hacer la universidad con todo esto? Primero, la universidad, entenderse en ese territorio, y cómo hace parte de una red de relaciones de poder. Y qué lugar ocupa en esa territorialidad particular. Pero también entender que hay muchas cosas que no son de su resorte, porque la universidad no puede atender los problemas de pobreza de las regiones, la universidad no puede atender los problemas de inequidad territorial, la universidad no puede atender los problemas de estructurales que hay en una región.
pero desde la perspectiva de la formación del ser humano y de la producción de conocimiento, desde la perspectiva de lo público, la universidad tiene mucho para aportar en términos de cuáles son los conocimientos que una región específica y las territorialidades particulares dentro de esa región necesitan para que las oportunidades se equilibren en las regiones. Es decir, qué conocimientos necesitamos para que el Bajo Cauca pueda equilibrar esas disparidades que hay al interior de la región del Bajo Cauca, o qué conocimientos necesitamos para que Urabá pueda equilibrar esas disparidades que hay entre esas 5 territorialidades, y así en cada región particular, pero desde la perspectiva, desde la producción de conocimiento y de la formación del ser humano, que es lo que le corresponde pues a la educación superior. ¿Alguna otra? Clara, no, únicamente para terminar, ha parecido como alguna pregunta o si merece como alguna reflexión acerca como del papel del docente, la reflexión ya no de la universidad como institución, sino de las personas, de los profesores que viajan a las regiones o los profesores administrativos que están allá en las regiones. De pronto, alguna clave, alguna reflexión acerca de esto. Sí, bueno, yo hablo desde mi experiencia porque yo también he sido docente en las regiones y soy docente en las regiones y me gusta ser docente en las regiones. Entonces, lo que yo he visto, además de que uno como investigador puede acercarse a todos estos temas los puede trabajar en el aula. Y, por ejemplo, si ustedes hacen un ejercicio, o sea, aunque sea pues, si no necesita uno ser docente en ciencias sociales para acercarse a un problema social desde cualquier área que uno esté trabajando, en bacteriología, en biología, en medicina, en ingeniería. Uno establece siempre una relación intersubjetiva en el aula y la gente le habla desde su propia experiencia. Entonces, lo primero es una presentación, o sea, saber quiénes son los estudiantes con los que uno está interactuando y de dónde vienen, y que ellos mismos establezcan esas diferencias y que ellos mismos hablen desde sus particularidades como sujetos dentro de una misma región. Uno inmediatamente identifica que aquí hay un indígena, aquí hay una persona mestiza, aquí hay otros. Uno sabe que hay una variedad cultural, no solamente por cómo son, sino por lo que hablan y lo que dicen, y desde dónde lo dicen, que eso podría hacerse explícito en la clase. Entonces yo, por ejemplo, un día les pedí un ejercicio que desde ellos, desde su historia familiar, escribieran algo, y al otro día lo compartimos en clase. Ustedes saben que es rico porque en los programas regionales siempre está uno de un día para otro. Entonces escribieron un ensayo, y un ensayo, pues yo les hice una pregunta, pero que la contestaran desde su experiencia familiar. El resultado fue maravilloso porque algunos llevaron unos poemas, pues contestándome la pregunta, pero en forma de poema, otros en forma de cantos del atrato. Entonces, otros hablando de una experiencia que su papá había tenido en una experiencia en la agricultura. O sea, uno puede acercarse a la región, a entender las diversidades haciendo una pregunta. Por ejemplo, desde biología, que lleven una mata, una planta representativa y que cuente la historia. Uno va a encontrar la riqueza que como docente uno se enriquece como docente y puede entender las 5 maneras o 10 o las que le planteen a uno los estudiantes para uno relacionarse con ellos, porque esa relación intersubjetiva en el aula es que uno puede empezar a construir los proyectos de región con ellos. Yo antier me encontré con uno, profe, usted se acuerda que yo trabajé con usted en gestión cultural, y ellos siguen pues elaborando esos proyectos como culturales o sociales que uno plantea en el aula. Ellos los siguen elaborando en sus proyectos como estudiantes y luego en su práctica académica.
académica y luego profesional. Entonces, solamente son ellos, uno con ellos, que puede como entablar esas diferencias y dejar claro que la región es diversa y que ellos, como personas diversas, como alumnos diversos en el aula, son diversos en la región y que tal y que poder considerar esa diversidad regional para hacer un proyecto de región, pero un proyecto diverso e incluyente. Entonces el proyecto de uno como docente en el aula se puede convertir en un proyecto de región, pero incluyente, multicultural, pluriétnico, tolerante políticamente, bueno, es decir, y que tenga como un objetivo es mejorar las condiciones, mejorar pues o igualar las oportunidades para que la gente pueda acceder a la formación en educación y también pueda acceder a otras formas para capacitarse y ser mejor, ser un mejor ser humano que dé mayores posibilidades para de una manera más feliz y como más en mayor convivencia, pues construir un proyecto incluyente para la región. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos entonces a Clara como su presencia en este espacio. Como saben, dentro de 8 días vamos a volver a tener otro ejercicio similar, ya en esa ocasión con Claudia Puerta, donde vamos a estar trabajando en la perspectiva que hoy ya iniciamos de esos recursos estratégicos, esas intervenciones del desarrollo que hay en los diferentes territorios y vamos a meternos ya en un asunto un poquito más incluso como metodológico de cómo hacer lectura de esos conflictos socioambientales. Quiero recordarles que ya desde esta semana, en los momentos de resignificación, vamos a habilitar un foro en el cual pueden participar todas las personas inscritas en el diplomado, también todos los tutores, en el cual vamos a empezar a hablar de las preguntas o ejes centrales del ejercicio que vamos a hacer en las sedes y seccionales que hemos denominado los coloquios. A partir de, por lo menos esta semana, cuáles son los proyectos regionales que ustedes, desde su experiencia, pueden identificar. En todas las regiones uno puede identificar que hay unas tensiones, hay unas competencias, unas disputas por el territorio, unos proyectos de región. Eso es lo que queremos que ustedes desde su experiencia nos digan cuáles son esos proyectos de región que observan, que sienten, que ven y entonces también que planteen eso qué territorialidades se está expresando. Vamos a tener ese foro abierto más o menos una semana. A la siguiente semana ya lo abordaremos más específico por cada seccional y por cada sede. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.